En el silencio de la misa, todos de pie aguardaban la comunión. El sacerdote avanzaba lentamente por el pasillo, ofreciendo la hostia. Pero cuando llegó frente a una joven con tatuajes visibles en los brazos, se detuvo. Su mirada fue fría, y con voz firme dijo: «No vas a comulgar hoy». El silencio se adueñó de la iglesia. El rostro de ella se encendió, las manos le temblaron. El corazón parecía a punto de estallar. Todos la miraban como si fuera un error. ¿Por qué hizo eso? Ella nunca había cruzado una palabra con él. ¿Qué podía justificar semejante humillación? Lo que ocurrió después fue aún más doloroso, y cambiaría su vida para siempre. Comenta: ¿esto es justo? Quiero saber tu opinión. Yo no me hice tatuajes para desafiar a nadie. Me los hice para recordar quién soy cuando la memoria intenta traicionarme. La golondrina de la muñeca fue la primera. Mi madre decía que esas aves siempre encuentran el camino de regreso, sin importar la distancia. La ramita de olivo del antebrazo la hice cuando mi padre enfermó, como una oración silenciosa por días más suaves. Y hay un versículo diminuto, casi escondido en las costillas, que solo Dios y yo conocemos. Ninguno de ellos es un grito, son susurros, y durante mucho tiempo creí que los susurros no molestaban a nadie. Ese domingo me levanté más temprano de lo habitual. Me lavé la cara y me quedé mirando mi reflejo unos segundos, como quien intenta leerse antes de salir al mundo. Todo va a estar bien, me dije, aunque no había nada especial previsto. Me había prometido volver a comulgar con más frecuencia, paso a paso, como quien vuelve a caminar después de una caída antigua. La iglesia de mi barrio es pequeña, con bancos de madera que crujen cuando uno se sienta y vitrales cuyos colores recuerdan a caramelos de infancia. Siempre me gustó ese silencio que precede a la misa, un silencio que no está vacío. Espera. Me senté en el tercer banco a la izquierda, como siempre. Soy criatura de hábitos. Tercer banco, un cuaderno pequeño en el bolso, monedas para el ofertorio. Pasé los dedos por las páginas del folleto litúrgico e intenté seguir el salmo en mi cabeza, pero los pensamientos iban y venían. El trabajo, el alquiler, la visita que debía hacerle a mi tía, el pastel que prometí llevar a la convivencia del equipo. En algún momento noté a dos señoras cuchicheando 2 filas más adelante. No pensé que fuera por mí. La gente comenta de todo. El color del mantel del altar, el frío que llega. Sonreí apenas, un gesto que nadie vio. Cuando el padre empezó la homilía, respiré hondo. Me gusta prestar atención a las palabras, incluso cuando discrepo o cuando la mente se me escapa. Habló de dignidad, de lo que llevamos por dentro y mostramos por fuera. Me atravesó por un segundo. Tal vez porque esas palabras siempre me encuentran, pero todo parecía dentro de lo normal. No había acusación en el aire, al menos no explícita, y yo no soy el centro del mundo. Seguí allí, creyendo que esa misa sería como tantas otras, discreta, tranquila, necesaria. En el gesto de la paz de Cristo, le di la mano a la señora de al lado. Ella apretó la mía con cuidado y sonrió con dientes de porcelana. «La paz», respondí, «la paz». Es increíble cómo 2 palabras tan simples pueden a veces colocar el corazón en su sitio. Me sentí menos sola. Y por un instante recordé a mi madre arreglándome para la catequesis, acomodándome el flequillo y diciendo: «No hace falta hablar bonito, habla con el corazón». Yo siempre hablé con el corazón, aunque por fuera haya decidido tatuar recuerdos para no olvidarlos. La fila de la comunión empezó a formarse, lenta como una procesión de hormigas. Me uní a los demás, cabeza baja, manos unidas. Intenté no pensar en nada más que en el gesto sencillo: caminar, recibir, agradecer. El suelo bajo mis pies era un metrónomo marcando el compás de algo que me acompañaba desde niña. Casi no escuchaba las voces alrededor. Eran murmullos de quienes cargan sus propias plegarias. La luz atravesaba un vitral azul y caía sobre nosotros como agua mansa.
Cuando me acerqué al altar, sentí un vacío en el estómago que no supe explicar. Tal vez era solo ansiedad. Siempre me pongo nerviosa en esa parte, como si todo el cuerpo supiera que ocurre algo sagrado. Fue entonces cuando él me miró, no como quien reconoce un rostro, sino como quien mide una pared para decidir dónde colgar un cuadro. Una mirada que no encuentra, solo evalúa. Me fijé en la patena con las hostias, respiré y di un paso más. Yo no esperaba lo que vino. Nadie espera que le nieguen algo delante de todos cuando lo que extiendes no son argumentos, sino las manos. Sentí la sangre huir de mi cara. Las personas detrás de mí se movieron medio paso hacia un lado, como si sin querer fuesen testigos de algo que no querían ver y al mismo tiempo no pudieran apartar la vista. El zumbido del ventilador del techo pareció crecer, girar más alto, burlarse de mi esfuerzo por mantenerme de pie. Temblé, no porque me creyera culpable, sino porque la vergüenza tiene cuerpo y peso. Volví a mi lugar sin recibir nada, con las manos vacías ardiendo. No lloré, al menos no allí. Me quedé sentada, mirando un punto cualquiera del suelo, intentando descifrar cómo una persona puede, en un segundo, convertir un gesto de fe en humillación pública. Mi cabeza repetía, calma, respira, no armes un escándalo. Y no lo hice. Nunca lo hago. Cuando la misa terminó, esperé unos minutos. La gente fue saliendo despacio, como si la vida retomara su ritmo normal. Una señora me tocó el hombro. No le hagas caso, hija. Ya sabes cómo es. Yo no sabía. Quería saber. Fui a la puerta lateral, donde el padre suele saludar a los fieles. Allí estaba, junto a 2 ministros, sonriendo a unos, estrechando la mano a otros. Cuando me acerqué, ya había ensayado una frase simple, respetuosa, casi infantil. «Padre, ¿puedo hablar con usted un momento?» Me miró como si yo hubiese interrumpido algo importante, y quizá así lo creyera él. «Ahora no, hija. Busca la secretaría durante la semana». La palabra «hija» dolió. Otros días me sonaría dulce. Ese día fue un recordatorio de que me veía pequeña. Salí al patio y me senté en un banco de cemento bajo el árbol de mango. Los niños corrían riendo, y yo intentaba recordar lo fácil que era reír así. Saqué el móvil del bolso porque es lo que uno hace cuando no sabe qué hacer con las manos. Vi mi reflejo en la pantalla apagada, ojos humedecidos, boca apretada, cierto asombro incrédulo. Me sorprendí pidiendo perdón mentalmente, como si hubiera invadido un espacio que no era mío. ¿Por qué? ¿Por existir? ¿Por tener tinta en la piel? ¿Por intentar vivir mi fe de un modo que no ofende a nadie? De camino a casa pasé frente a la panadería donde siempre compro pan de queso los domingos. Ese olor solía reconfortarme. Aquella vez me dio náuseas. Al llegar, dejé los zapatos en la puerta, me lavé la cara y me senté en el suelo del salón. Era como si el suelo fuese el único lugar estable. Mi gato, Bento, vino a rozarse y maulló, insistente. Reí apenas, una risa mojada. «Hola, Bento». Me quedé un rato respirando en conteo, 4 segundos para inspirar, 4 para sostener, 4 para soltar. Intenté recordar qué es dignidad y qué es apariencia. Intenté recordar que Dios no es pequeño. Repetía como un mantra, Dios no es pequeño. Las memorias llegaron en oleadas. Recordé mi primera comunión, con aquel vestido blanco sencillo que mi madre cosió en casa, aguja en la boca y paciencia en las manos. Recordé el brillo en sus ojos cuando me vio volver al banco, sosteniendo la oración como quien sostiene un secreto. Recordé a mi padre llorando bajito en el rincón de la iglesia el día de la confirmación, disimulando con una tos. En todos esos recuerdos, nadie me miraba como una afrenta ambulante. En todos, la fe era puente, no cerca. Por la tarde apareció la rabia, tímida primero, luego con pasos decididos. No suelo estallar, suelo recoger, analizar, intentar entender. Pero tenía un fuego pequeño ardiendo en el estómago, un fuego que decía, no es justo. Y junto con él apareció la culpa.
esa vieja conocida. Culpa por sentirme herida, por quizá no haber aguantado callada, por imaginar que podría haberlo evitado con una blusa más larga, con un abrigo. La culpa es lista, se disfraza de prudencia. Encendí el ordenador y empecé a buscar. No soy experta, pero necesitaba un ancla que me recordara que no estaba loca. Leí textos, catecismos, foros de feligreses, opiniones diversas. Vi a quienes dicen que el tatuaje es vanidad, a quienes dicen que es expresión. Vi sacerdotes explicando que lo que importa es el corazón. Vi otros más rígidos. Internet es un mundo de voces. Entre todas encontré una frase que me tranquilizó, no por definitiva, sino por humana. El sacramento es medicina y alimento para los pecadores, no un premio para los perfectos. Me reconocí pecadora y necesitada. No busco trofeo, busco alimento. Mientras leía, recibí un mensaje de mi amiga Ana. ¿Estás bien? Escuché rumores después de la misa. Le expliqué en pocas palabras porque explicar mucho cansa. Preguntó si podía pasar. Dije que sí. Ana llegó con una tarta de limón y ojos atentos. Se sentó en el sofá, me tomó la mano y me escuchó sin interrumpirme. A veces es todo lo que necesitamos. Alguien que no intente resolver, sino permanecer. Cuando terminé, respiró hondo y dijo, «Lo siento». «¿Qué quieres hacer?» No lo sabía. Quería volver atrás y cambiar de chaqueta. Quería no importarme. Quería no temblar al recordarlo. En vez de responder dije, «Quiero entender por qué». El lunes, con el nudo aún en la garganta, fui a la secretaría, como él sugirió. El pasillo olía a papel y café. La secretaria, una señora de gafas redondas, fue cordial. «Él atiende después de las 4, ¿bien?» Dije que esperaría. Me senté, jugué con las llaves, conté las líneas del suelo. A las 4:25 me llamaron. Entré en un despacho con un crucifijo sencillo en la pared y algunas estanterías con libros. Él estaba allí con expresión neutra. Yo dije, «Buenas tardes». Él asintió. «Padre, quería entender lo que pasó ayer». Mi voz no tembló, me sorprendió. «Hija, la Eucaristía exige dignidad», respondió, con las manos entrelazadas sobre la mesa. «Hay señales externas que confunden. Es mejor evitar escándalos». Escándalo. La palabra golpeó. Quise preguntar si el escándalo era yo o su gesto de negarme. Quise preguntar desde cuándo recuerdos en el brazo se convirtieron en piedra de tropiezo. Hablaba en un tono burocrático, como quien recita un reglamento sin abrirlo. Dije que mis tatuajes eran memoriales, que no estaba allí para provocar a nadie, que iba a misa porque lo deseaba, no para exhibirme. Me escuchó con paciencia calculada. Al final dijo, «Procura vivir la discreción. Y por prudencia evita acercarte a la comunión hasta una orientación más profunda. Podemos marcar dirección espiritual». Salí con la sensación de haber sido educada y de algún modo empequeñecida. No hubo gritos, no hubo acusaciones explícitas. Hubo un barniz pulido de quien cree estar protegiendo lo sagrado de mí. En la puerta me encontré con doña Teresa, la misma que me deseó la paz de Cristo. Me abrazó como quien sabe sin saber. «A veces es rígido, hija. No te lo tomes personal». Sonreí de lado. «¿Cómo no tomarlo así?», pensé. «El cuerpo es personal». Llegué a casa más cansada que en días de trabajo duro. Me acosté, pero el sueño no vino. Recordé cada detalle, el vitral, el olor a madera, el peso de la mirada, la palabra escándalo cayendo en el oído como gota tosuda. En algún momento me senté y cerré los ojos. No quería que el agravio se convirtiera en rencor. El rencor es ácido que corroe por dentro. Dije en voz baja como quien reza, «Señor, no quiero odiar. Muéstrame por dónde caminar». El martes, mientras tomaba café, vibró el teléfono. Era un número que no tenía guardado. «Buenos días. Soy Lucas, ministro de la Eucaristía. ¿Podemos conversar?» Creo que hubo un malentendido. Las comillas me molestaron y al mismo tiempo encendieron una chispa. Respondí, «Claro. ¿Cuándo?»
Propuso vernos después del ensayo del coro esa misma noche. Acepté. Pasé el día en estado de espera. En el trabajo hacía planillas con la cabeza en otro lugar. Al mediodía, Ana me mandó un audio diciendo que estaba rezando por mí, y sonreí al oír su voz al otro lado, como si la amistad también fuera sacramento. A las 7 me puse una blusa de manga larga por instinto. Luego la cambié por una de manga corta por decisión. No estaba dispuesta a negociar mi piel como moneda de aceptación. Al llegar a la iglesia, el coro afinaba. La música llenaba el salón de ensayo de un modo que parecía lavar el alma. Esperé en el pasillo, con ese olor a cera que recuerda velas de promesa. Lucas apareció con un cuaderno y una mirada mezcla de buena voluntad y cautela. «Gracias por venir», dijo. Yo hablé con el padre. Él, en fin, cree que ciertas expresiones pueden confundir a los más jóvenes. Ya sabes, hay mucha gente nueva en la parroquia. Escuché, respirando. Mis tatuajes son memoria. ¿Qué hay de confuso en ellos? Se rascó la nuca, incómodo. Algunos símbolos pueden malinterpretarse. ¿Una golondrina y una rama de olivo?, pregunté en voz calma. Bajó los ojos. No todos entienden, pero yo entiendo, respondí. Y Dios entiende. Lucas suspiró, como quien carga un peso que no es suyo. Creo que deberías hablar con él otra vez. Tal vez llevar un testimonio, contar la historia de los tatuajes. A veces, él simplemente no sabe. La idea de testimoniar me atravesó con delicadeza y espina. Parte de mí pensó, ¿por qué tengo que justificar mi piel? Otra parte recordó, no todos ven lo que yo veo. Prometí pensarlo. Me agradeció, y antes de irse susurró, siento mucho lo del domingo. De vuelta a casa, el viento de la noche se llevó un poco del polvo acumulado en estos días. La música del ensayo seguía vibrando dentro de mí. Pensé en contar la historia de mis tatuajes. Pensé en no contarla. Pensé en lo que significa escándalo cuando el corazón está dispuesto. Pensé en dignidad y pudor, en forma y contenido. Y por primera vez desde el domingo sentí una chispa de valentía que no era pura rabia. Era ganas de permanecer, no por terquedad, sino por amor. Llegué, hice té y me senté con mi cuaderno pequeño. Escribí, yo no soy un cartel, soy alguien. Debajo anoté la historia de cada dibujo. Escribí como a un amigo que no me conoce, sin defensas, sin adornos. Tal vez se lo daría al padre, tal vez no, pero escribir me devolvió las manos. Cuando cerré el cuaderno, el móvil vibró. Notificación de un grupo parroquial que tenía silenciado. Pastoral de la Comunicación. Alguien había subido fotos de la misa del domingo. Deslicé casi en automático hasta que mis ojos se clavaron. Una imagen de espaldas de la fila de la comunión, y yo en el centro, reconocible por el dibujo del brazo. La leyenda decía, cuidemos la reverencia. Dios mira el corazón, pero también damos testimonio con el cuerpo. Había emoticonos de manos en oración y comentarios. Ejemplo, falta pudor, la juventud necesita dirección. Mi pecho se heló y ardió al mismo tiempo. Las manos se me durmieron por un segundo, como si no fueran mías. Leí y releí la leyenda, cada palabra un clavo que no pedí sostener. Ya no era solo la negación frente al altar, era el registro, la leyenda, el juicio compartido como si fuera catequesis. Sentí que el suelo se inclinaba, cerré los ojos y tragué saliva. La imagen no decía mi nombre, pero yo me reconocía, y quienes me conocían también. Entonces supe, con una claridad que dolió, eso no iba a borrarse solo. Ya no era entre él y yo, en el pasillo de la comunión. La humillación se había convertido en contenido, y como todo contenido, ganaría eco. Respiré hondo, conté hasta 4 y abrí el cuaderno de nuevo. Escribí una sola frase, no voy a desaparecer. Y entendí que mi primera conversación no sería una explicación tímida, sino una petición firme,
que se retirara la publicación, que la parroquia pidiera disculpas, que mi dignidad no fuese material de ejemplo. Cerré el cuaderno con las manos firmes. Bento saltó a mi regazo como confirmando decisiones invisibles. Lo acaricié y sentí, por primera vez desde aquel domingo, que estaba de pie por dentro. La historia de mis tatuajes ya no sería un susurro solo para mí. Si querían hablar de mi cuerpo en la lengua de la reverencia, también tendrían que escucharme. A la mañana siguiente de la publicación, respiré hondo y escribí un mensaje muy simple en el grupo de la pastoral de la comunicación. Hola, les pido que retiren la foto en la que aparezco en la fila de la comunión. El pie de foto me expone y sugiere algo que no es verdad. Cuento con su comprensión. Envié. Tenía las manos sudadas como si un texto corto exigiera la valentía de un discurso. No buscaba guerra, solo quería que mi cuerpo dejara de ser vitrina de un ejemplo que yo jamás autoricé. La respuesta llegó 2 horas más tarde, firmada por alguien a quien apenas conocía. Paz y bien. La foto no identifica a nadie. El objetivo fue catequético. Lo consultaremos con el padre. La palabra catequético me atravesó como regla fría. Conté hasta 4. Volví a escribir. Para quienes conviven conmigo, la imagen me identifica. El texto me avergüenza. Les pido nuevamente que la retiren. Los tildes se pusieron azules. Después, un silencio de piedras. Las horas siguientes estuvieron llenas del sonido constante de notificaciones. No eran respuestas a lo mío. Eran stickers de oración, invitaciones a un retiro, avisos de ensayo. La vida seguía, menos para mí. El miércoles por la tarde, la foto seguía allí. Más amén, más ejemplo, más comentarios sobre modestia, reverencia, testimonio con el cuerpo. Mi nombre no aparecía, pero mis contornos sí. Me descubrí pensando, si saliera de espaldas en un cartel de publicidad y todos mis conocidos supieran que soy yo, no sería exposición igual. La línea entre lo público y lo íntimo puede ser fina como la piel. Y la mía estaba rozando alambre. El domingo decidí ir a misa de nuevo, no por desafío, sino por necesidad. Una parte de mí quería desaparecer, buscar otra parroquia, otra ciudad, otro país. La otra parte me decía, obstinada y suave, permanece. Me puse la misma blusa de manga corta del martes. Me miré al espejo, toqué la golondrina, toqué la rama de olivo. Vinieron conmigo hasta aquí, vienen ahora también. La homilía comenzó mansa y fue ganando nervaduras. Vivimos tiempos en que señales en el cuerpo intentan decir lo que el corazón todavía no aprendió. Hablaba sin decir tatuaje. No hacía falta. La modestia no es censura, es caridad. Como pastores, debemos preservar a los pequeños del escándalo. La palabra volvió a martillar. Delante de mí, una madre acomodó discretamente la manga de su hijo. 2 filas atrás, escuché un susurro. Está hablando de ella. Se me apretó el pecho. El banco crujió pidiéndome que me encogiera. Permanecí. Era la permanencia de quien sujeta con los dientes su propia dignidad. Cuando comenzó la comunión, las piernas me pesaron. Si iba, podía repetir el gesto. Si no iba, alguien diría, ¿ves cómo reconoce? Me quedé sentada, las manos entrelazadas, como quien sostiene una cuerda. No recé bonito, solo estuve. Al final me levanté, sentí miradas sobre mí como lámparas frías. En el patio, algunas personas me saludaron con gentileza, otras apartaron la vista. Doña Teresa me abrazó prolongado. Él estaba hablando de ti, ¿no? Cerré los ojos un segundo. Hablaba de todos, creo. Respondí, breve, para no llorar. El lunes volví a la secretaría. El pasillo, el café, la espera. Entré. Padre, sobre la foto. Inclinó la cabeza paciente. Hija, es material formativo. Nadie te identificó. Expliqué otra vez. Conté la leyenda, los comentarios, el efecto en mí. Respiró como quien prepara sentencia.
Si no quieres causar confusión, cubre los tatuajes. No podemos legitimar lo que pueda escandalizar. La caridad también pasa por el pudor. Tragué. ¿Y mi caridad? La de no ser usada como alerta sin mi consentimiento. Guardó silencio. Pediré a la pastoral que revise el texto. Quise preguntar si quienes abren la herida son quienes deben medirla, pero callé. Salí con ese sabor amargo de quien pide limosna de respeto. Esa noche, Lucas me escribió: logramos retirar la leyenda. La foto queda. Entré al grupo. El texto había desaparecido. En su lugar, un versículo genérico sobre templo del espíritu. Alivio y rabia chocaron dentro de mí. Quitar la leyenda era como esconder el clavo y dejar la cruz. Gracias por intentarlo, respondí. Me envió un audio. Estoy de tu lado, de verdad, pero hay presión. Padres de catequesis, algunos del consejo, piensan que provocas. Yo les dije que tú solo existes. No todos entienden solo existir. Escuchar su voz me dio algo de piso. Gracias por recordar que existir no es provocación. En el trabajo empezaron las bromas. Un compañero que también va a la parroquia pasó cerca y murmuró: difícil comulgar con tanto grafiti, ¿no? Sonreí de lado porque a veces es eso o morder. En el almuerzo, dos colegas comentaban sobre el caso de una chica tatuada que quería hacerse la moderna en la iglesia. Revolví el arroz y pensé: yo soy un caso. La palabra caso es una cajita que empobrece cualquier vida. Terminé, lavé el tupper y abrí una planilla con la sensación de que entre celdas y números podía ser algo más que tema de pasillo. A mitad de semana me llamó la coordinadora de pastoral social. Yo ayudaba a recolectar alimentos los sábados. Hola, ¿todo bien? Mira, por ahora será mejor que te tomes un tiempo. El ambiente está sensible, ¿sabes? Mucho comentario, mucha charla. Vamos a esperar a que se calme. Respiré. Yo me ofrecí para cargar cajas, no para cargar juicios, pensé. En voz alta solo dije: entiendo. Suspiró: lo siento. No es personal. Era profundamente personal. El siguiente domingo fue más explícito. No lo suficiente para un proceso, pero sí para una herida. Hay modas que tatúan la piel y borronean el alma. A veces debemos corregir con caridad. Varias cabezas giraron hacia mí como agujas de brújula obedientes. Estaba en el mismo tercer banco. El corazón me retumbaba, pero el cuerpo no retrocedió. Al final, antes de llegar a la puerta, una catequista me abordó con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Hola, ¿te animas a dar un testimonio a los adolescentes sobre elecciones y consecuencias? Podríamos mostrar que Dios recibe a todos, pero que hay caminos mejores. Entendí. Yo sería la imagen antes para el folleto después. Gracias, pero no. Sonrió más. Piénsalo con cariño. Me fui cargando un eco. Piensan en mí con didáctica, no con cariño. Empecé a anotar todo: fechas, frases, reacciones. No por capricho de archivo, sino por instinto de quien siente que la marea va a subir. Escribir era mi modo de no perderme. Una noche redacté una carta larga al consejo pastoral. Conté la negación en la comunión, la exposición de la foto, los mensajes, las conversaciones. Pedí 3 cosas sencillas: retirar definitivamente la imagen, pedir disculpas públicas, no a mí sino a la comunidad por usar a una persona como ejemplo sin consentimiento, y comprometerse a no convertir cuerpos en catequesis ilustrada. Envié por correo, por registro en secretaría, por humo si hiciera falta. La reunión del consejo sería el jueves. Lucas me dijo que podría hablar 5 minutos. Escribí, ensayé, corté adjetivos, dejé verbos. No iba a pelear. Iba a llevar mi cuerpo dentro de la palabra prudencia, esa que todos repetían sin mirarme. Esa misma tarde recibí un mail de secretaría. Informamos que la intervención de miembros de la Asamblea en la reunión del CPP no está prevista por reglamento. Su carta será leída por coordinación. Por un segundo sentí que la silla se iba. Sutil y eficaz. Yo sería tema, no voz. El jueves fui igual. Me senté en el fondo del salón, las piernas inquietas.
Escuché informes de kermés, cuentas del techo, agenda de retiros. Cuando llegó comunicación y catequesis, la coordinadora leyó fragmentos de mi carta con el cuidado de quien sostiene porcelana que no piensa comprar. Tras cada párrafo venía un «por otro lado», preparado. Por otro lado, está el derecho de la comunidad a ser formada. Por otro lado, el escándalo. Por otro lado, la prudencia. Quise levantarme y decir, ¿y por este lado el mío? No pude. Al final, decidieron mantener la foto una semana más, hasta nueva orientación. Fue como si hubieran puesto fecha de vencimiento a mi vergüenza. A la salida, un señor del consejo se acercó. Pelo blanco, olor a colonia, voz suave. Hija, no te lastimes. El padre carga un peso grande. A veces decide por exceso de celo. Miré sus manos. Temblaban un poco. Yo también cargo un peso grande, don. Sonrió con tristeza. Lo sé. Su gentileza abrió una rendija dentro de mí. Hay bondad, pensé, pero a veces la bondad es demasiado tímida frente al celo. El domingo siguiente, la homilía subió un escalón. Quien ama corrige. Quien recibe corrección con humildad crece. Habló de obediencia, de escuchar la voz del pastor. Yo no dudo de la importancia de obedecer, lo aprendí de niña. Pero quien corrige sin escuchar, convierte la corrección en imposición. En la comunión me levanté. El corazón aleteaba como pájaro atrapado, pero estaba firme. Él me vio. Yo vi que me vio. Me puse delante con las manos extendidas, como el gesto que aprendí desde pequeña. Tardó un segundo más de lo normal, suficiente para que se cayera un mundo, y susurró, no por ahora. Busca dirección espiritual. No fue alto, pero el silencio en torno sonó a micrófono. Yo respondí en susurro, ya la busqué. Negó con la cabeza, casi imperceptible. La hostia no llegó. Di un paso atrás, otro, volví al banco. La madera gimió como si repitiera mi nombre. Después de la misa, 3 adolescentes me rodearon. Ojos curiosos, cierta insolencia escondida en la timidez. Seño, ¿es pecado tener tatuaje? Sonreí sin mostrar dientes. Es pecado herir creyendo que se salva. Se miraron sin saber si yo era brava o poética. Recen por mí, dije. Rezamos, prometieron, y salieron con la prisa de quien quiere jugar antes de que termine el domingo. Me quedó un dolor manso, pensando que quizá alguno de ellos también quisiera un dibujo algún día. No por moda, sino por memoria. Esa semana, el boletín parroquial trajo un texto titulado «El cuerpo como templo, señales de pertenencia y prudencia». Lo firmaba un miembro del consejo, pero las frases tenían la cadencia del padre. En el centro, la silueta de una mujer de espaldas, tatuada en el antebrazo, caminando en la iglesia. Era un dibujo, no una foto, pero era el calco de una foto que yo conocía. Debajo, los ejemplos concretos nos ayudan a formar conciencias. Ejemplo, concreto, respiré y el aire no entró completo. Podría haber desistido, cambiar de parroquia, dejarlo, pero cada prudencia mal usada me empujaba hacia adelante. Un mensaje anónimo me llegó por Instagram. Vi lo que te hicieron. No te rindas. Hay gente que no está de acuerdo. Lloré sobre el teclado, por primera vez de rabia y alivio a la vez. Respondí, gracias por ver. Por la tarde escribí a la curia diocesana. Describí lo que estaba pasando. Adjunté capturas, fechas, recortes. Recibí una respuesta automática. Su mensaje ha sido recibido. Un recibo frío, pero recibo. Me aferré a eso como a una constancia de existencia. En el grupo de la pastoral, por fin, la foto cayó. En su lugar, flores y un versículo sobre no juzgar por las apariencias. Sonaba a disculpa sin asumir culpa. En los comentarios, un debate tímido en forma de stickers, manos en oración, corazones, amén dorados. Alguien escribió, ¡qué sensibilidad! Otro respondió, el respeto es cosa seria. Cerré la app para no perderme en esa feria de opiniones. Por la noche, Lucas me llamó. La quitamos, pero el padre quiere conversar contigo y con el equipo.
Dice que necesitan entenderse. Suspiré. Yo no peleé. Lo sé, dijo. Pero él cree que provocas sin darte cuenta. Reí sin gracia. Mi brazo provoca. ¡Qué poder! El sábado fui al salón parroquial para la reunión. Estaban el padre, la coordinadora de comunicación, 2 catequistas y Lucas. Me senté y puse mi cuaderno sobre la mesa, como quien deja su documento de identidad. El padre empezó. Hija, te sientes herida, lo entiendo, pero debes entender que tenemos una comunidad. Hay jóvenes, hay niños, debemos formar. Hablé de formar sin exponer, de cuidar sin humillar. Conté que yo existía allí antes de los tatuajes y que seguiría existiendo después. Dije, no soy polémica, soy persona. La coordinadora buscó un punto medio. Y si acordamos así, participas, pero evitas comulgar en los horarios más concurridos. O usas una chalina. Es elegante, ¿sabes? Miré la rama de olivo, miré la golondrina. Quieren esconderme para que yo no sea tropiezo. Pero el tropiezo no está en mi brazo, está en cómo lo miran. El padre carraspeó. No entremos en relativismos. Hay señales que confunden. Hasta resolver. Te pido que te abstengas de la comunión pública. Si quieres, combinamos un horario reservado. Lo dijo con amabilidad. La amabilidad no disuelve la violencia, solo la perfuma. ¿Comunión privada? Repetí, sin subir la voz. ¿El pan compartido en secreto para no escandalizar a quienes se escandalizan con un dibujo? Nadie respondió. Lucas jugó con el borde del cuaderno, como buscando una salida entre renglones. Me aferré a las palabras que había escrito en el mío. No aceptaré un sacramento escondido, no esconderé mi brazo y no me voy a callar. El silencio que siguió llevaba miedo, orgullo, falla. Salí del salón con las piernas temblando y una certeza. La próxima misa no sería igual. Llegué a casa y recé a mi manera, sin fórmula, pidiendo menos rabia y más valentía. El domingo me senté en el tercer banco, el mismo de siempre. Durante la homilía habló de testimonios inconvenientes y de obedecer aunque no se entienda. Yo no sabía si hablaba de mí o de sí mismo. Cuando comenzó la fila de la comunión, me puse de pie. Mi respiración era una marea contenida. Avancé un paso a la vez con la serenidad que una inventa cuando no queda otra opción. 2 personas antes de mí, escuché mi nombre susurrado a modo de aviso. Una catequista se acercó por el costado y dijo en voz baja, «Él pidió que esperes en el banco». Después conversan. La miré, firme y serena. «Espero aquí, en la fila». Suspira, regresa a su lugar. Cuando llegó mi turno, él levantó la hostia sobre mí, como quien evalúa la altura de un cuadro, y dijo lo bastante alto, «Ahora, no». La palabra cayó como campana rajada. Por un segundo nadie respiró. Yo tampoco. Allí, entre la patena y mis manos, entre vitrales y miradas, sentí que algo se movía por dentro. No un grito, no un espectáculo, sino la línea que se rompe cuando han estirado demasiado. Volví al banco, pero no me senté. Me quedé de pie, con las manos en el respaldo mirándolo. No hablé con la boca, hablé con la postura. No voy a desaparecer. La gente lo sintió. El murmullo se esparció como lluvia fina. Al final de la misa, en vez de salir por el patio, fui a la sacristía. Me detuve en la puerta, pedí permiso y entré. El padre se quitaba la casulla. Hablé bajo, pero cada sílaba tenía piso. El domingo que viene vuelvo y voy a preguntar otra vez delante de la comunidad ¿por qué? Él me miró serio. Porque soy el pastor. Sentí el impacto. Respiré. Y yo soy oveja, pero no objeto. Salí con el cuerpo entero despierto. El corredor olía a cera y decisión. Sabía que la semana siguiente o yo me rompería, o por fin se rompería el silencio que nos envolvía. La semana previa al domingo siguiente fue de respiraciones contadas. Al despertar repetía, sin odio, con valentía, y antes de dormir, sin espectáculo, con verdad. Suena simple escrito, pero por dentro era una cuerda tensa entre 2 edificios altos, y yo cruzándola sin red. Ana pasó 2 veces con café y silencio. Lucas
Envió mensajes breves, como quien tiene mucho por decir y poco margen para no complicarse. Estoy rezando por ti. Si necesitas, estoy ahí. No te rindas. Yo respondía con corazones pequeños y la frase que me salvaba de volverme piedra: no quiero vencer a nadie, solo no quiero desaparecer. El jueves recibí un correo de la curia. Su mensaje fue derivado al vicario episcopal para análisis. Frío, impersonal, burocrático, y aún así una rendija. Lo imprimí. Lo guardé junto con la carta que había escrito al consejo, las capturas de la foto, la transcripción de frases que me golpearon como lluvia dura. No porque quisiera convertir la fe en litigio, sino porque entendí que mi yo estuve allí, necesitaba papeles, cuando otros decían, no fue para tanto. El viernes trabajé a medias. Las planillas me miraban vacías. Yo devolvía fórmulas mal hechas. Por la tarde, Ana sugirió caminar en el parque. Dimos vueltas entre árboles que saben más de paciencia que mucha gente. ¿Estás segura de ir el domingo?, preguntó, sosteniendo mi mano como quien sujeta a alguien que va a zambullirse. Sí, pero no quiero pelear, quiero preguntar, asintió, y ese gesto fue una bendición. Me di cuenta de que mi cuerpo entero había desaprendido a descansar. El sábado cociné. Picar ajo, vigilar el hervor, seguir el tiempo del fuego son maneras antiguas de recordarle al corazón el ritmo del mundo. El domingo amaneció con un azul exagerado, como pintado con lápices. Me puse una blusa sencilla. Dejé los tatuajes visibles sin ostentación. Toqué la golondrina, la rama de olivo, el versículo escondido uno por uno, como quien pasa cuentas de un rosario personal. Me miré al espejo y dije en voz baja, para escucharme, puedo tener miedo, y aún así, permanecer. Tomé mi carpeta con los papeles, no para alardear, sino para no dudar de mí cuando las voces ajenas se volvieran viento. Llegué a la iglesia antes de lo habitual. El salón estaba fresco, el piso húmedo de la limpieza. El olor a cera y madera me calmó, como calman las cosas conocidas desde niña. Me senté en el tercer banco a la izquierda. El vitral derramaba un azul que parecía agua. Cerré los ojos y respiré. Cuando los abrí, vi a Lucas 2 filas adelante con su cuaderno. Se giró apenas, me vio y con un gesto mínimo dijo, «Estoy aquí». Guardé ese gesto en el bolsillo. La misa comenzó con un canto tan bonito que por un instante olvidé el resto. Cantar tiene ese poder. Nos devuelve a un lugar donde las palabras no hieren. La liturgia siguió, y yo caminé como en senda conocida, contando cada piedra. En la homilía, el padre acomodó la estola, respiró, y sentí el pecho encogerse. Hay correcciones que duelen, pero salvan, inició. Sabía que vendrían parábolas de escándalo, prudencia, cuidado de los pequeños. Llegaron. No con mi nombre, pero con mi silueta. Vivimos tiempos en que señales externas compiten con la reverencia de vida. Toca a los pastores proteger. El verbo proteger me cortó. ¿Proteger qué? No era la fe, era su imagen sobre la fe. Imaginaban que, escondiéndome, resguardaban lo santo, y en realidad desgarraban un poco de santidad al no verme persona. Cuando la fila de la comunión empezó a moverse, sentí que el suelo se inclinaba. Me puse de pie también. El corazón me latía en el cuello. Las manos se unieron sin que yo las mandara. 2 pasos, 3, y en cada paso me decía por dentro, sin grito, con claridad. Las filas avanzaban, la música baja, un murmullo de pies y plegarias. Llegó mi turno. Él me miró, no como quien encuentra, sino como quien mide. No retrocedí. Extendí las manos. Sostuvo la hostia en alto por un segundo que duró un mundo, y dijo, «Ahora no. Busca orientación primero». Una ola caliente subió del estómago a los ojos. Podía volver al banco, como la otra vez. Podía tragar la vergüenza y sentarme, y la vida seguiría en su surco. Pero algo, que reconozco hoy como dignidad, me mantuvo de pie. La música siguió, pero el sonido se fue al fondo. El aire quedó claro. Respiré. Bajé un poco las manos en señal de respeto y pregunté, con voz suficiente para que me oyera él, y quizá a 2 filas, «¿Por qué?».
Frunció el ceño, como si yo pidiera un secreto en lugar impropio. Porque la comunión exige prudencia, hija. Algunas señales confunden y escandalizan. Asentí reconociendo la frase como se reconoce el camino de un gesto que se repite. Padre, he venido todos estos domingos. Fui a secretaría. Hablé con usted, con la pastoral. Le conté el sentido de mis tatuajes. Escuché prudencia muchas veces. Respeté, aunque doliera. Le pregunto delante de Dios y de la comunidad, ¿qué hay en mí, que es mío, que me vuelve indigna de recibir lo que siempre fue remedio y alimento? No hubo grito, hubo un silencio que se abrió en la iglesia como grieta que solo se nota cuando baja el agua. Algunas personas giraron la cara, otras bajaron los ojos. Alguien carraspeó al fondo. Doña Teresa, del lado derecho, se persignó lento, como firmando una oración que no se atreve a decir. De reojo vi a Lucas dar un paso, discreto, hacia el lado del altar. El padre inspiró. Su rostro tomó el aire de quien explica una regla más que su propia decisión. No es personal, es por la comunidad. Para evitar confusiones, es por caridad. Caridad crujió adentro. Podía haber dicho muchas cosas. Enumerar párrafos, citas, cada humillación, sacar mis papeles. Podía haber llorado, lo que quizá convencería más que argumentos. No quería convencer por pena, no quería ganar, quería ser tratada como persona. Caridad sin escucha es solo orden. Dije con una voz que temblaba por dentro y se sostenía por fuera. La comunidad se confunde cuando una persona se vuelve ejemplo sin consentir ser cartel. Alguien detrás susurró, «Déjalo, chica». Otra voz, más mayor al costado, «Padre, con respeto, no la humille». Ese «no la humille» cortó el aire como cuchillo en corteza de pan. No fue grito, fue súplica adulta. El padre miró a la señora. No sé si era doña Teresa. No me giré y vaciló, como quien percibe que el libreto se movió. Luego recobró postura. «Hermanos, por favor, silencio. Estamos en un momento sagrado». El silencio volvió obediente, pero de otro color. Un silencio que ve. Sabía que cualquier palabra mía sería medida, juzgada, rebatida en pasillos, grupos, boletines. Y aún así hablé. Porque callar también es palabra cuando necesitan tu silencio para continuar. Padre, no quiero dividir, no quiero desafiar, no quiero que mi piel sea bandera. Le pido que no la trate como amenaza. Mis tatuajes no me hacen menos hija. Si cree que necesito orientación, la acepto. Pero negarme delante de todos y después usarme de ejemplo, eso no educa, eso me expone. Apoyó la hostia, entrelazó las manos, gesto de convertir una conversación en despacho. Hija, por prudencia, por obediencia, espera en el banco. Luego, en la sacristía, hablamos. Yo oí luego como quien oye nunca. Pensé en cuántas veces luego fue una puerta cerrada con cortesía. Antes de que dijera más, habló Lucas. Voz rápida, respetuosa, firme, desde el lado del altar. Padre, con permiso. Como ministro, como hermano, solo un ruego que la corrección no sea humillación. La comunidad está viendo, podemos acoger y orientar sin negar el pan delante de todos. El rostro del padre se endureció un poco, no de rabia, sino de defensa. Lucas, hablamos después. La gente estaba quieta como estatuas que respiran. Todo el mundo cabía en ese pasillo estrecho. Yo, la patena, la mano del padre, la mirada de Lucas, el azul del vitral en el piso. Sentí las piernas temblar. Me sujeté al respaldo del banco con la punta de los dedos. No quería caer, ni ceder, ni endurecerme. Dije, por fin, volveré a mi lugar. No porque esté de acuerdo, sino porque no voy a desgarrar la asamblea. El domingo que viene volveré. Y hasta entonces le pido que piense si esta corrección es realmente caridad. No esperé respuesta. Retrocedí 2 pasos y me mantuve de pie, respirando. Volví al banco, manos en el respaldo, ojos en el vitral que hacía de la luz agua. Me senté, no recé palabras. Dejé que rezara el cuerpo, inspirar y exhalar sin quebrarse.
La gente pasó en la fila. Algunos me miraron de reojo, otros fingieron no ver. Una o dos manos tocaron mi hombro con cuidado. Sentí una mano arrugada posarse en mi espalda. Lo siento, hija. No me giré. Bastó. La música terminó con un acorde largo que quedó vibrando en la madera. Y por unos segundos la iglesia entera fue una garganta sin saber si tragar el llanto o el canto. Al final de la misa me quedé sentada hasta que el último amén se disolvió en el aire. No quise correr, esconderme, ir primero. Al levantarme, el cuerpo parecía tener otro peso específico, más denso y de algún modo más firme. Fui a la puerta lateral, la de siempre. Él estaba saludando, di 3 pasos, lo suficientes para que me viera si quería. Me vio. Dije, «Padre, iré a la sacristía como propuso». Asintió, neutro. En la sacristía, el aire olía a tela, vela y tiempo. Cerré la puerta con cuidado. Él dejó la casulla en una silla y se volvió. Lucas quedó cerca, en un rincón, mirando sus zapatos. Saqué los papeles, no como quien agita una bandera, sino como quien pone sobre la mesa lo que ya no cabe negar. Escribí, presenté, pedí ayuda, no para atacarlo, para que no tengamos que encontrarnos así en la negación. No soy su enemiga, soy una hija con hambre. Me escuché decir hambre y por un segundo me sentí niña. Hija, necesitas confiar, respondió. Confiar sonó bonito y vacío a la vez. La confianza no es obediencia ciega, dije. Es cuando el pastor dice, te veo y no te escondo. ¿Usted me ve? No planeé esa pregunta. Salió como salen cosas que esperaban una rendija de silencio para nacer. Dudó. Si soy generosa con la memoria, diría que había cansancio en su rostro. Veo a la comunidad, respondió. ¿Y a mí? Insistí sin subir la voz. Soy parte de ella. Bajó los ojos un instante. Fue breve y lo guardé. Alguien allí, por un parpadeo, entendió la pregunta. Lucas habló entonces, con una valentía tranquila que no le conocía. Padre, la conversación con la diócesis va a ocurrir. Será mejor para todos detener cualquier exposición pública hasta entonces, sin leyendas, sin fotos, sin alusiones. Y sobre la comunión podemos discernir, claro, pero el altar no puede ser lugar de recado. El padre lo miró serio. ¿Me estás llamando la atención, Lucas? Le pido que cuidemos que el remedio no sea herida, respondió. El padre apretó los labios. Asumo lo que dije y mantengo. Por ahora, la comunión, no. Sentí el suelo moverse bajo mis pies. Quise llorar, gritar, reír nerviosa. Todo a la vez, nada posible. Dije solo, seguiré viniendo. No discutiré en el corredor de la comunión, pero no aceptaré que mi cuerpo sea pizarra. Iré hasta donde haga falta para que el por prudencia no sea capa para herir. Asintió como diciendo, haz lo que quieras. Yo preferí oír, te escuché. Salí. El patio estaba lleno de voces chicas, de niños corriendo, de gente hablando de almuerzo y vida normal. Impresiona cómo la vida sigue cuando la tuya se detiene. Doña Teresa vino y me abrazó con los brazos enteros, de esos abrazos que protegen donde la piel no alcanza. Estuviste muy digna, hija. Casi dije, gracias por verme, pero solo suspiré. Una pareja joven se acercó, avergonzada. Admiramos tu valentía. Quise decir que no era valentía, que era la forma de no deshacerme. Dije, no es valentía, es necesidad. En la reja, una catequista me llamó por mi nombre. Esperaba un pequeño sermón filoso, pero tenía los ojos húmedos. Tengo un tatuaje en el tobillo pequeño, de cuando murió mi hermano. Lo escondo con medias gruesas desde que entré en la pastoral. Hoy, gracias por mantenerte de pie. No supe qué hacer con ese secreto que atraviesa sin ruido. Le tomé la mano un segundo que cabía un mundo. En casa me senté en el suelo del salón, como aquel primer domingo. Bento vino, fiel al rito, a rozar mi brazo y a ronronear lo que solo los gatos saben. Aún hay vida aquí. Lloré. No un llanto desbordado, uno cadencioso, como lluvia que lava tras la tormenta grande.
Luego abrí la ventana, dejé entrar el sol, guardé los papeles en la carpeta y pegué en la nevera un papelito. El domingo vuelvo. Lo sostuve con un imán de golondrina. Necesitaba recordatorios visibles de que no era solo una historia humillada, era alguien en camino. El lunes, la curia respondió: programaremos una escucha con la parroquia y la fiel. Escucha. La palabra brilló como piedra encontrada. Le saqué foto al mail y se la mandé a Lucas. Gracias por no dejarme sola en ese corredor, escribí. Él contestó con una frase que me desarmó y me sostuvo. Yo también necesitaba no dejarme solo. Por la noche, Ana trajo pan y queso. Comimos en la galería, descalzas, con ese silencio bueno de quien sabe que a veces la mejor manera de decir «estoy contigo» es quedarse al lado. La semana corrió con sus ruidos pequeños, la impresora tragando hojas, el autobús tosiendo en la esquina, el vendedor de tamales desafinando. Entre un ruido y otro ensayaba en voz baja qué diría si me pedían hablar. Ensayaba no para ganar un debate, sino para no herir mientras pido no ser herida. A veces una frase del padre me atravesaba el recuerdo como cuchillo, ahora no, y repetía para no perderme: soy hija, soy alguien, no soy cartel. El sábado ocurrió algo distinto. Golpearon. Al abrir, vi a un señor de traje claro, maletín de cuero, expresión atenta. Soy Paulo, del Consejo Diocesano. El cuerpo entero se me puso alerta. ¿Puedo pasar? Habló calmo, como quien ofrece agua. Se sentó, abrió el maletín, sacó un bloc. Vengo a escuchar. 2 palabras que, así dichas, no dolían. Conté con pausas, mirando a veces sus ojos, a veces mis manos. No interrumpió. Al terminar dijo: hay que curar sin exhibir la herida y corregir sin humillar. Gracias por no irte. No sabía qué prometía esa visita, pero por primera vez en semanas sentí que la cuerda entre los edificios se balanceaba menos. Dormí el sábado con una paz irregular, como lago que aún recuerda la piedra. El domingo me puse la misma blusa, la misma certeza tímida. Me senté en el tercer banco. Cuando empezó la comunión, mis piernas obedecieron como obedecen las cosas que tardaron en aprender, y por eso guardan firmeza. Me levanté. El pasillo parecía más ancho, quizá porque ya no estaba sola dentro de mí. 2 personas adelante, vi de reojo a Paulo al fondo, discreto, como quien visita sin hacerse notar. El padre me vio al final de la fila. Su expresión no era de guerra, pero sí de muro. Llegué, extendí las manos, inspiró, y supe que, otra vez, la hostia no vendría. Ahora no. Y antes de que completara la frase, antes de que yo preguntara por qué, alguien en la asamblea, una voz masculina, firme, de un lugar que no identifiqué, dijo: «Padre, por caridad, acoja». No era un grito, era una súplica adulta. Toda la iglesia giró la cabeza como un campo de girasoles. No hablé, ni él. Solo estaba el aire entre su mano y la mía, y el peso de todo lo dicho y hecho hasta allí. En ese segundo, largo como un año, algo que no sé nombrar, se partió dentro de nuestra dinámica. No era victoria ni derrota, era el final de ese modo de continuar. Volví al banco, por elección mía, no por expulsión, y me arrodillé. No voy a gritar, dije por dentro, voy a permanecer. Supe que la historia no terminaba. Algo más grande que nuestro duelo de frases había empezado. Tal vez la escucha, tal vez la corrección verdadera, tal vez la simple verdad de que no se traga a una hija para proteger un altar. Al terminar la misa, otra vez me quedé hasta que el último paso se deshizo en el piso de piedra. Salí despacio, como si cada pisada pudiera romper un hechizo viejo. En el patio, Paulo se acercó. «Hablemos todos esta semana, en la curia», dijo, directo. Asentí. «Gracias por venir». Sonrió sin prometer nada más que presencia, y ese domingo presencia era exactamente lo que me salvaba. Volví a casa con el viento tibio en la cara. El cielo ya no era azul de lápices, era gris amable. Hice té, me senté, abrí el cuaderno y escribí: «Hoy no desaparecí,
Mañana que nadie tenga que aparecer así para ser visto. Cerré el cuaderno y apoyé la frente en el vidrio frío. No sabía cuál sería el desenlace. Si habría disculpa pública, cambio de postura, intervención del obispo, si la foto, ya borrada, volvería como brasa terca. Solo sabía que desde entonces la historia había salido del corredor estrecho del ahora no y entrado en una sala donde escucha tenía silla. El domingo que viene, ocurriera lo que ocurriera, yo estaría allí, no por terquedad, sino por fidelidad a esta persona en la que me convertí mientras intentaban doblarme. Alguien que no es cartel, alguien con hambre, alguien que aprendió a conjugar la valentía en tiempo presente. La semana comenzó con una convocatoria breve y sin adornos. Reunión en la curia, miércoles 15:00. Participantes: vicario episcopal, Paulo; párroco, representante de la pastoral de la comunicación, ministro extraordinario, Lucas y la fiel. No había promesas, solo una mesa para escuchar. El miércoles, la luz de la tarde dibujaba rectángulos en el suelo del corredor antiguo. Dentro, una sala sobria, una jarra de agua, 4 vasos, un crucifijo discreto. Paulo abrió la reunión con voz baja y atención alta. Estamos aquí para escuchar el dolor, entender las decisiones y orientar para que el cuidado no se convierta en herida. Habló ella primero. No acusó. Ordenó los hechos como quien recoge trozos para que se vea que el jarrón realmente se rompió. Narró la negativa en la comunión, la foto sin consentimiento, la leyenda catequética, los murmullos, el boletín con un dibujo calcado de la humillación, la propuesta de comunión privada, los dos ahora no, frente a la asamblea. Su voz no subió. Quien elevó el tono fue la memoria en esa sala. Lucas, a un costado, sostenía un cuaderno. Su cuerpo entero repetía: «Estoy aquí». Cuando habló el párroco, comenzó con un suspiro. Evitó la retórica de la homilía. Allí no había púlpito. Dijo prudencia, dijo escándalo, dijo padres preocupados, juventud sin referencias, cuidar el rebaño. Había verdad en su miedo, mal traducida en el gesto. Quise proteger, cerró. Y la frase quedó colgando como ropa esperando viento. Paulo no respondió de inmediato. Pidió antes que la pastoral de la comunicación explicara el post. La coordinadora, ojos bajos, admitió la intención formativa y la ausencia de permiso explícito. Creímos que de espaldas no se identificaba. Reconoció que la leyenda cruzó la frontera del cuidado hacia la exposición. No medimos la herida. Fue el primer error pronunciado por alguien que no era la víctima. Entonces Paulo dejó la lapicera en la mesa y habló con la cadencia de quien ya ha atado nudos en cuerdas desgastadas. La Iglesia tiene lenguaje de misericordia y también tiene normas. Las normas no autorizan negar la comunión por apariencia externa, salvo casos muy específicos y públicos de obstinación en pecado grave, lo que aquí no se alegó. Y la caridad pastoral no se ejerce humillando en asamblea. La corrección, cuando hace falta, se hace en el ámbito reservado, con escucha real, sin exposición, y jamás convirtiendo a una persona en cartel catequético. Nadie habló por un momento. El peso cambió de lugar. El sacerdote, que hasta entonces defendía su celo, aflojó 1 centímetro los hombros. Fue suficiente para que se filtrara la humanidad. Si herí, pido perdón. No sonó a fórmula. La frase salió con arena, como salen las palabras que rozan el orgullo. Me sentí presionado. Fui demasiado lejos. Sin triunfalismo, Paulo propuso caminos concretos, porque el dolor necesita carretera. 1. Petición pública de perdón por la exposición y por la negativa en asamblea. 2. Retiro definitivo de cualquier material, foto, dibujo, boletín, que use a fieles como ejemplo sin consentimiento. 3. Formación específica para comunicación y catequesis sobre imagen, dignidad y consentimiento. 4. Acompañamiento pastoral a quien lo desee sin condicionar el acceso a la Eucaristía a apariencias. 5.
revisión, de procedimientos para que el altar no sea vehículo de recados. Miró a la fiel. ¿Deseas hablar en el pedido de disculpas? Ella respiró y respondió con la madurez de quien pesó cada frase. Si hablo, que sea poco. No quiero que la liturgia sea escenario de mi herida. Solo quiero que nadie más tenga que aparecer así para ser visto. La fecha quedó fijada. Domingo, misa de las 10. El rumor corrió. Unos temieron ambiente tenso. Otros respiraron como quien encuentra paraguas antes de la lluvia. En pasillos y grupos, la curiosidad se disfrazó de prudencia. El pedido de discreción viajó mucho más deprisa que la discreción misma. El domingo, el templo estaba lleno, pero el ruido era menor, respeto expectante. Lucas revisó la patena 2 veces, no por contar mal, sino para darle tarea a las manos. Doña Teresa llevó un pañuelo por si acaso. Ella llegó temprano y se sentó en el tercer banco, gesto simple de permanencia. El vitral derramaba un azul clarísimo. Tal vez el cielo había decidido ayudar. En la homilía, el párroco no escondió la culpa en versículos. Habló de reconciliación sin convertir el altar en tribunal. Admitió que el celo se confunde con prisa, que la corrección pública, cuando no escucha, se vuelve castigo. Antes de la comunión, pidió la palabra otra vez. Sostuvo una hoja, pero leyó poco. Hablé creyendo proteger, negué queriendo corregir, exposé donde debía cuidar. Pido perdón a la comunidad y, especialmente a quien herí. No dijo su nombre. No señalar era esta vez parte de cuidar. Anunció formación, cambios de procedimientos, compromiso de no usar cuerpos como catequesis ilustrada. En los bancos hubo lágrimas discretas, no por espectáculo, sino porque ver a un adulto pedir perdón delante de todos repara fibras que la razón no cose. La música comenzó suave. Las filas avanzaron. Ella se levantó sin prisa, con el ritmo de quien vuelve a caminar. En el pasillo, las miradas pesaban menos. No eran lámparas frías, eran manos tendidas por dentro. Cuando estuvo ante el altar, el sacerdote encontró sus ojos. Sabían ambos que ese gesto, pequeño, tenía tamaño de terremoto detenido. Él levantó la hostia, el cuerpo de Cristo. Ella respondió, amén, y ese amén cosió 2 orillas que no debieron romperse. Recibió, volvió al banco, no estalló en llanto, sonrió apenas. El trabajo de sostener un rostro después del temblor. En el patio, el aire olía a pan tibio y conversación limpia. Se acercaron palabras cortas que, por primera vez en semanas, no exigían que ella cargara explicaciones. Perdón por haber callado. Gracias por no irte. Mi hijo quiere tatuarse el nombre de su abuela. Tenía miedo a lo que dirían. Hoy me dio más miedo no ser justa. Uno de los adolescentes de antes, ahora un poco más alto, sonrió. Entendí algo. A veces el pecado empieza cuando tratamos a la gente como señal de tránsito. Ella rió con los ojos y corrigió con ternura. A veces empieza cuando dejamos de escuchar. El lunes, la parroquia publicó una nota corta y clara. Compromiso con la dignidad de todos. Política de uso de imágenes con consentimiento expreso. Orientación para no usar personas como ejemplos sin autorización. Y recordatorio de que la corrección pastoral no se hace por exposición pública. No fue triunfo, fue corrección de rumbo. El boletín del domingo siguiente trajo una catequesis sobre qué llevamos al altar: conciencia, reconciliación, misericordia. Ni una línea sobre piel marcada. El dibujo que había vuelto molde la herida no reapareció. Esa semana, en el patio, ella y Lucas se cruzaron casi de casualidad. Él llevaba su cuaderno, ella el suyo. Intercambiaron gratitudes sin épica. Gracias por decir que la corrección no sea humillación aquel día, dijo ella. Lo dije también por mí, respondió él. Y el por mí mostró otra capa. No solo la fe de ella había madurado, la de él también. La vida no viró a telenovela con abrazo eterno. Hubo reservas, hubo quien murmuró, ahora todo vale.
Hubo quien prefirió distancia, pero en general, la comunidad perdió la costumbre de usar gente como cartilla y ganó el hábito de preguntar antes de publicar. En el consejo pastoral, algunos padres pidieron disculpas por presiones hechas en pasillos. Otros, silenciosos, llevaron a sus hijos a conversar con ella, no para aprender la lección del tatuaje, sino para escuchar sobre valentía mansa. Doña Teresa, fiel a su banco, resumió: la reverencia se ve más bonita cuando la cose el respeto. ¿Y el párroco? No salió más pequeño, salió más real. Conservó el cuidado pastoral, pero guardó la corrección pública en su sitio, fuera del altar. Buscó formación, cedió espacio para que la pastoral aprendiera prácticas nuevas. Abrió, tarde pero abrió, la agenda para escuchar heridas sin tinta que dolían igual. Meses después, en una catequesis de adultos, se permitió una frase que habría evitado tanto si la hubiese dicho antes: el sacramento no es premio para el que llega limpio, es pan que ayuda a caminar. No hubo aplausos. Y estuvo bien. Algunas frases no piden palma, piden vida. Ella no se volvió símbolo, se volvió persona conocida. Recibió invitaciones para dar charlas. Iba cuando sentía que el convite era camino y no vitrina. En esos encuentros repetía dos aprendizados: que el perdón no es goma que borra, es puente para cruzar sin cargar el puente en la espalda, y que la dignidad no es grito, muchas veces es permanencia cabezona. En casa siguió con lo pequeño que sostiene el mundo: trabajar, visitar a la tía, hornear tortas, alimentar a Bento, poner agua a las plantas. La fe, comprendió, también se hace de tareas miudas que nadie sube a redes. Una tarde, en el banco de cemento bajo el mango, abrió su cuaderno y escribió una carta al futuro sin destinatario. Si algún día quieres rendirte porque alguien dijo ahora no, recuerda que la palabra de un altar no puede ser última cuando hiere. Recuerda las manos que tocaron tu hombro. Recuerda el silencio que vio. Recuerda que no eres cartel. Cerró el cuaderno. Dejó que el viento jugara con los brazos marcados. Los dibujos seguían siendo memoria. Ahora también eran cicatriz que recuerda una elección: seguir de pie. En la comunidad, señales pequeñas confirmaron cambios grandes. La PASCOM comenzó a pedir autorizaciones por escrito antes de publicar imágenes con personas identificables. No por miedo legal, por comprensión de intimidad. El Consejo Pastoral incorporó en el reglamento un espacio breve de escucha de fieles en reuniones específicas, no para convertir todo en asamblea de condominio, sino para que lo humano no quedara en pie de página. Los adolescentes pintaron una pancarta para la fiesta parroquial: aquí cuidamos sin exponer. Ingenua sí, pero la responsabilidad suele brotar en jardines así. En la misa de un año después, casi nada parecía distinto. El vitral seguía azul, la madera crujía igual, el ventilador zumbaba lo mismo. Y sin embargo, todo había cambiado. La comunión ocurrió sin ruidos que no fueran los del rito. Cuando ella se acercó al altar, nadie contuvo la respiración. La asamblea había desaprendido a convertir su gesto en plebiscito: el cuerpo de Cristo. Amén. Esta vez, el amén no cosió nada, solo confirmó. Al volver, cruzó la mirada con uno de los adolescentes de antes, ahora más alto, barba naciente, un nombre tatuado en la muñeca. Él sonrió como diciendo: entendí. Ella devolvió el gesto: yo también. El narrador podría caer en la tentación de rematar con una moraleja, pero historias así no caben en proverbios. Lo que se ve de lejos es una comunidad que desaprendió un mal hábito y aprendió uno mejor. Un párroco que dejó de ser muro en ciertas horas para ser puerta. Una mujer que no buscó escenario y, sin querer, levantó un escalón por el que otros pasarán con menos miedo. Y, sobre todo, un altar que volvió a su lugar. No tablón de anuncios, sino mesa de pan. Queda la pregunta de siempre: ¿perdonó ella? Tal vez la pregunta más fecunda sea otra:
Aprendimos nosotros. Perdonar, diría si ahora hablara ella, libera a quien fue herido. Aprender evita que otros sean heridos igual. Una comunidad que pide perdón y cambia prácticas vale más que una que no se equivoca, porque nunca se arriesga a amar. La fe no es pequeña, a veces lo es la gente, pero la gente crece cuando pide disculpas de verdad y ordena la casa. ¿Y tú, que caminaste hasta aquí, qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías vuelto el domingo siguiente? Si fueses el párroco, ¿tendrías el valor de pedir perdón en público? ¿Habrías defendido, como Lucas, que la corrección no humille? ¿A quién le habrías dado la mano como doña Teresa? ¿Firmarías una publicación con rostro sin permiso? Palabras como prudencia, caridad y escándalo merecen lavarse antes de usarse. No sirven para esconder personas, sino para cuidar vínculos. Porque al final esto no trata de tatuajes. Trata de reconocer que lo sagrado sangra cuando la dignidad se hiere. Trata de sostener sin convertir el altar en ring. Trata de mentes que aprenden, corazones que ceden y manos que vuelven a ofrecer lo que deben ofrecer. Pan. Cuando el pan vuelve a ser pan, todos respiramos mejor. Comenta, justicia o abuso. Quiero leer, tú habrías perdonado, habrías enfrentado. ¿Qué es reparación justa en un caso así? Disculpa pública, formación, cambios de práctica, todo junto.